ayer las autoridades de aduanas de Estados Unidos reanudaron el procesamiento de vehículos de carga en el puerto de entrada de Eagle Pass, Texas, en la frontera con México. Estuvieron un mes en suspensión con revisiones debido a la llegada masiva de migrantes. Algo similar ha estado pasando en varias partes en la frontera entre México y Estados Unidos. Bueno, pero es que por ahí no para la cosa. Hay algo que ha pasado un poco de noche, un poco desapercibido entre la gran opinión pública, pero que es un tema de gran análisis entre los economistas. Y es este decreto de exportaciones de aranceles, que obviamente pues tiene consecuencias importantes en la relación entre México y Estados Unidos. Y Jorge Andrés Castañeda le entiende muy bien esas cosas y está aquí con nosotros. Jorge, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenos días, Luis, saludo a ti y a todo el auditorio, un gusto como siempre estar por acá. Cuéntanos, ¿qué pasó con este decreto? Bueno, pues como tú y yo hemos platicado aquí ya un montón de veces, el famoso nearshoring, todas estas inversiones que están llegando a México, existe ventajas importantes para México para capturar este proceso de relocalización de inversiones que viene de Asia, de regreso a América del Norte, y estamos ya viendo esto en muchos datos como las tasas de ocupación de los parques industriales. Este proceso está sobre todo concentrado en el norte del país, principalmente en Nuevo León, ha sido el gran beneficiario, pero también tenemos casos en el Bajío, Tijuana le está yendo muy bien, toda la frontera, digamos, de Tamaulipas, etcétera. Entonces, la semana pasada, el subsecretario de Hacienda anunció en sus redes sociales y luego se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto para promover las inversiones en México que da una serie de incentivos fiscales aparentemente muy atractivos para las empresas. ¿Qué dice este decreto? Que todas las nuevas inversiones en una serie de industrias que incluyen la agroindustria, la alimentación, productos farmacéuticos, electrónica, maquinaria y equipo, automotriz, esa es quizá la más importante de todas, equipo médico, entra ahí la producción audiovisual, todo lo que son producción de cine, comerciales, televisión para exportación y tecnología y computación. Todos estos sectores van a tener beneficios fiscales sobre nuevas inversiones que realicen en México. ¿Cuáles van a ser estas? Siempre y cuando estas empresas exporten más del 50% de lo que producen en México, van a poder deducir de forma inmediata o acelerada inversiones nuevas que realicen a partir de la publicación de este decreto. ¿Qué inversiones? No todas, obviamente, pero cosas como inversiones en automóviles, siempre y cuando sean eléctricos o híbridos, maquinaria y equipo, equipos de cómputo y redes, herramientas, construcción, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que tienen un porcentaje del tipo de deducción que van a poder deducir de forma inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Si tú es una inversión, ¿no? Normalmente se amortiza en muchos años y lo metes como gastos y entonces no va contra tus impuestos de las ganancias. Si tú puedes hacer esto en vez de en 5 años, hacerlo en 1 año, pues tiene muchas ventajas porque ese año tú, no pagas impuestos casi, ¿no? Si es una inversión grande. Si es una inversión grande, te cuenta como un costo, digamos, ¿no? Y lo haces en el primer año. Y entonces no tienes ganancias contables y entonces pagas menos impuestos, ¿no? ¿Qué quiere decir este decreto? Pues está buscando atraer cada vez más industria y aunque había estados que tenían cierto tipo de incentivos fiscales, sobre todo en Nuevo León, que le había estado yendo muy bien con este proceso de nearshoring, pues van a poder ahora estas empresas nuevas o empresas que ya están en México, tener incentivos para invertir en México, ¿no? Lo cual suena muy bien, ¿no? Ha sido bien recibido por, digamos, la industria, han tenido buenos comentarios, pero tenemos un problema. ¿Cuál? De acuerdo a diversos especialistas, esto es violatorio tanto del TEMEC como de muchas de las provisiones que están en los acuerdos que ha firmado México con la Organización Mundial de Comercio. No es piso parejo con los gringos y con los canadienses. A ver, dice el TEMEC que tú no puedes incentivar industrias si son solo para la exportación, ¿no? O sea, hay un capítulo de eso en el capítulo de inversiones. Sí, o sea, lo puedes incentivar para mercado nacional, mercado local. Para que incentives en general a todos. Pero si solo lo haces para los que van a exportar, pues hay muchas reglas contra eso, ¿no? Es cierto, muchos de los países asiáticos durante los 70, 80, incluso 90,
siguieron este tipo de políticas y eso es lo que los ayudó a desarrollarse tan rápido, ¿no? Ellos lo que hicieron fue, con los famosos estados desarrollistas, se conocían en esa época, buscar incentivar que la industria que se instalara fuera para exportación. Pero desafortunadamente, o afortunadamente algunos piensan, eso ya no se vale. ¿No? En las reglas de la Organización Mundial de Comercio está clarísimo que eso no se vale. ¿Y qué va a pasar? Pues bueno, existe la posibilidad primero de que Estados Unidos y Canadá hagan una controversia contra México, como nosotros ya la hicimos con la parte de automóviles contra Estados Unidos. Pero, digamos, ahí es difícil saber qué pasará porque hay que tener una cosa muy clara. Contra quien competimos para traer todas estas inversiones a México no es con Malasia, Vietnam, Brasil, etcétera. Es contra Estados Unidos. Contra el sur gringo, ¿no? En particular. Contra el sur de Estados Unidos. Texas, Alabama, Arkansas, Oklahoma, Tennessee, donde se está yendo muchísima de la inversión que ha promovido Estados Unidos, ¿no? Y estos estados pues dicen, oye, yo quiero que esa planta se venga acá. Y dan muchísimos incentivos ellos a nivel estatal. También podríamos considerarlos violatorios o no. Hay, digamos, controversia al respecto, pero no les va a parecer que México dé todas estas ventajas. Pero más preocupante aún es los países de la Unión Europea u otros países en la Organización Mundial de Comercio que sientan que estas medidas de México los están poniendo en desventaja para exportar a Estados Unidos. Porque todo el mundo lo que quiere es exportar a Estados Unidos, ¿no? Es donde se compran las cosas. Entonces, será interesante ver qué pasa. Faltan muchas reglamentaciones sobre este decreto. La idea es buena, yo creo. Está bien tratar de promover la industria, pero sí hay que ver cómo va a funcionar esto con los diversos tratados que tenemos, porque de inicio, una de las ventajas de México para atraer esta inversión es la cantidad de tratados que tenemos. Siempre lo ponen en todas las presentaciones que tú ves de nearshoring. Sí, claro. Y México tiene tratados de libre comercio. Hasta con Israel tenemos tratado de libre comercio. No tenemos de extradición, pero sí de libre comercio. Entonces, pues va a ver qué consecuencias hay, ¿no? O sea, al final esto suena a que puede haber pleito, pero igual se resuelve antes de que se hable el panel y esas cosas. No, y controversias en la Organización Mundial de Comercio, que tenemos todos los días y todo el mundo tiene contra todo el mundo, ¿no? Falta ver el detalle de algunas partes de este decreto. Falta que la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía publiquen, digamos, la reglamentación de algunos de estos componentes. Pero, digamos, es un esfuerzo que al parecer positivo para impulsar este famoso nearshoring, etcétera. ¿Cuánto va a costar? Es algo que veremos, porque sí estás dejando muchos impuestos sobre la mesa. No quiero desaprovechar la oportunidad que estés aquí, que le entiendes a todos estos temas, querido Jorge, porque, a ver, tiene más o menos que ver con este asunto y tiene que ver con la polarización brutal que tenemos y tiene que ver con la politiquería de todos los días. ¿Le vendimos o cuasi le regalamos petróleo a Cuba? ¿Cómo estuvo la cosa? Porque ayer hasta el presidente López Obrador habló del tema, le preguntaron y dijo que cuando hay que apoyar a Cuba o lo que sea para apoyar a Cuba, lo va a hacer. Hay ahí una polémica importante con respecto al petróleo que le dimos a Cuba. Escuchemos. Pero le negaron o se canceló el préstamo que tenían para Pemex. No es cierto. Es que no es cierto. Fue mutuo acuerdo, o sea... No había ningún préstamo. No había solicitud. Nada. Eso lo inventaron. ¿Y eso no genera una diferencia con México, Estados al contrario. Unidos? En todo lo que nosotros podamos ayudar al pueblo de Cuba lo vamos a hacer. Para que no les quede ya ninguna duda. Porque, incluido petróleo, somos un país libre, independiente, soberano. Todo lo que podamos ayudar. Si nos dicen, véndanos petróleo porque no tenemos cómo adquirirlo, claro que sí. Cuando les pedimos nosotros, ayúdennos porque no tenemos médicos especialistas, incluso cuando la pandemia vinieron médicos y están trabajando médicos cubanos especialistas en nuestro país y les agradecemos mucho. Y nosotros somos partidarios de la fraternidad universal. Eso también nos hace diferentes y la verdad me llena de orgullo que seamos distintos a los conservadores. ¿Qué pasó, Jorge? A ver, digo. Bueno, hay varios temas polémico aquí siempre, el presidente. Un poco complicados. La parte de los médicos, nada más para que quede claro, les pagamos. Sí, claro. Sí, no los prestan. Y le pagamos al gobierno cubano por esos médicos, no le pagamos a los médicos. Creo que nos salen más baratos médicos suecos, privados, que los cubanos. Y de acuerdo al relator especial para trabajo forzado de la ONU, es considerado esclavitud moderna en los casos de los médicos cubanos. Pero bueno, vámonos al petróleo. A ver, históricamente, a Cuba
¿no? Y en la autarquía que viven, le daba primero petróleo Rusia, bueno, la Unión Soviética, ¿no? Y le daba un montón de cosas, ¿no? Granos, etcétera, porque pues ante el desastre económico que hay en la isla, ¿no? Que ahí hay una cosa medio rara que dicen, no, pues es que es culpa del bloqueo americano, o sea, entonces, pero ellos... Sí, que es bloqueo, embargo, es un embargo. De entrada no hay bloqueo, porque eso querría decir que hay barcos ahí que no los dejan pasar. Sí. Es culpa del embargo americano, que aquí se vuelve relevante en unos minutos, porque no los dejan comerciar. Pero bueno, entonces quieren comerciar con el imperio. O sea, pero bueno, más allá de... Luego, gran parte del petróleo venía de Venezuela. Y ahí había un acuerdo entre Cuba y Venezuela, principalmente cuando estaba Chávez, pero continuó con Maduro, en el que Venezuela, entre comillas, le regalaba petróleo a Cuba a cambio de, en efecto, estos médicos que también están allá, pero también de una serie de cooperaciones en materia de seguridad y de inteligencia, que de acuerdo a algunos, pues era parte del acuerdo que le permitió al régimen venezolano mantenerse y seguir en el poder ya después casi 30 años. Venezuela es una catástrofe ya peor que Cuba. Ya ni siquiera producen petróleo. Ya no tienen para andarle regalando a los cubanos. Entonces ahora México, es una cantidad pequeña para lo que, aunque ya no somos un gran país. No somos potencia petrolera. Somos un país mediano productor petrolero. Sí tenemos petróleo para darle a Cuba. Para que puedan prender la luz, que ya hay poca luz, pero bueno, ¿no? El problema es que sí existe un embargo por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos y del Departamento de Comercio y del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Hay una serie de sanciones para que empresas norteamericanas o empresas que cotizan o están integradas a los mercados financieros norteamericanos no comercien con Cuba. Entonces, mientras donábamos este petróleo, en principio nos hacíamos de la vista gorda y no había problema. Ahora parece que hubo y estos son todos trascendidos hasta ahora, hubo un intento de empezar a cobrarle a Cuba por este dinero. Eran alrededor de $200 millones. Para dimensiones de Pemex y de petróleo no es mucha lana. Muchísima lana para ti, para mí, para todos los que nos escuchan. Pero, en el mundo, en el gran esquema de las cosas, no mueve la aguja en Pemex. Pero si les cobras, es que ya hay bronca. Perdón, les estás vendiendo petróleo. O sea, si se lo regalas no hay problema. Aparentemente hay algo de eso. Si se lo cobras ya hay problema, porque estarías violando algo con los gringos. Parte de los, de los... O sea, de las reglamentaciones que existen en Estados Unidos por parte del Departamento de Estado respecto a comerciar con Cuba. O sea, pero ya tenemos un rato regalándole petróleo, entonces. Pero déjame nomás, el problema aquí es que Pemex... aunque no cotiza en la bolsa, porque todo es propiedad del Estado mexicano, en cuanto a su capital, pues ya lo hemos platicado tú y yo aquí, es la empresa que tiene más deuda en el mundo, ¿no? O sea, en el Economist esta semana. Y toda esa deuda se cotiza en dólares en los mercados en Estados Unidos. Por ende, Pemex está obligado, y lo hace cada año, a reportar sus cifras, no solo las que publica aquí en México cada trimestre, sino los reportes anuales son auditados, se publican ante la SEC, que es la autoridad, bursátil en Estados Unidos. Es una empresa más que integrada a los servicios financieros de Estados Unidos. Entonces, hacia adelante, esto sí podría ser un problema para la parte de colocación de deuda, que todo el tiempo lo tiene que estar haciendo Pemex para refinanciar, etcétera. ¿Qué pasa? Bueno. Este banco es un banco chiquito, y es una línea de crédito para transacciones de exportación, o sea, es chiquita, es $800 millones, de nuevo, para el tamaño de Pemex, que debe $110 millones, 800, pues no es mucho, pero es una línea de crédito para cubrir exportaciones, transacciones, etcétera, y este banco, Exim Bank, dedicado a las exportaciones, pues parece ser que sí le retiró esta línea de crédito de exportación a Pemex por $800 millones. Que no era que era deuda de Pemex, ¿no? O sea, Pemex tenía acceso a la liquidez de esa cuenta para transaccionar. Pero sí, aparentemente sí se lo quitaron. Vamos a seguir de cerca este tema. Jorge, ¿te seguimos en tu red? Ahí estamos en X, Jorge Acast, y en El Economista todos los jueves.